En el video de hoy seremos detectives del sistema nervioso. Presentaremos dos casos con sus respectivos síntomas e investigaremos cuáles estructuras del sistema nervioso, en especial del tronco encefálico y alguna estructura subcortical, se encuentran relacionadas con estas patologías. Vamos a verlas. Este es el primer caso. Un hombre de 76 años tuvo una especie de accidente. De repente, su brazo y pierna izquierdo se debilitaron y tenía problemas para hablar claramente. Cuando los médicos lo examinaron, encontraron que sus ojos funcionaban bien, pero tenía parálisis en un lado de la cara y debilidad en la pierna izquierda. También notaron que sus reflejos en el brazo y la pierna izquierda estaban más activos de lo normal y su respuesta al tocar la planta del pie era diferente de lo esperado. Tenía problemas en los músculos faciales y en extremidades, debilidad en la cara y en partes del cuerpo. Podría tratarse de un problema del sistema nervioso. Miremos, una de las estructuras del tronco encefálico podría estar relacionada. Vemos que la protuberancia se encarga de las funciones motoras gruesas y funciones sensitivas relacionadas con la sensibilidad de la cara. Pero ahora vamos con mayor profundidad sobre la protuberancia. La protuberancia o puente de variolo es una parte muy importante del cerebro que conecta a varias áreas. Esta está compuesta por células nerviosas, por vías que conectan al cerebro y por fibras. En el frente de la protuberancia hay una capa de fibras que se encuentran conectadas al cerebelo. Hay varias células en el puente. Estas se conectan al cerebelo a través de unas estructuras llamadas péndulos cerebelosos medios. En el puente se encuentran 4 de los núcleos de los pares craneales, desde el 5 hasta el 8, y es por eso que se dice que la protuberancia está relacionada con algunas funciones motoras y sensitivas. Ahora, veamos su ubicación y algunas de sus partes. La protuberancia se encuentra entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Se divide en dos partes, la porción ventral y la porción dorsal. La parte ventral se llama basilar. Está conectada con el bulbo raquídeo y con los péndulos cerebelosos medios. La dorsal se llama tegmen. Está relacionada con los nervios craneales y la formación reticular, que juega un papel en mantenernos despiertos y alertas. Dentro de esta estructura se encuentran cuerpos trapezoides y el núcleo olevar superior, importantes para la audición. Su cara frontal es convexa y por ella pasan fibras cerebrales que conectan con el nervio trigémino. En su cara posterior tiene forma triangular y está cubierta por el cerebelo. Dentro del puente de Barolio encontramos muchas neuronas agrupadas en pequeños núcleos, llamados núcleos del puente. Se dividen en dos grupos: núcleos basales del puente, involucrados en transportar información desde la corteza cerebral hacia el cerebelo y ayudan en la coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar. Y la segunda, núcleo reticulotegmental, relacionado con la formación reticular y desempeña un papel en mantenernos alerta y consciente. Además, hay vías importantes que permiten que la información viaje. Estas son tracto corticopontino. Comienza en la corteza cerebral y termina en los núcleos del puente del mismo lado del cerebro. Tracto pontocerebeloso, que cruza al lado opuesto del cerebelo a través del péndulo cerebeloso medio. Es fundamental para la coordinación del movimiento. Y por último, está la sustancia blanca, que está conformada por dos tipos de fibras. Fibras transversales, que son parte de las vías que conectan los núcleos del puente con el cerebelo. Fibras longitudinales, que pueden dividirse en ascendentes, que llevan información hacia arriba, descendentes, que llevan información hacia abajo, y de asociación, que conectan diferentes áreas del cerebro. Como vimos, la protuberancia o el puente de Barolio cumplen algunas funciones que vamos a resumir. Primero, control de la cabeza y los músculos de la cara, como por ejemplo sentir la cara, movimiento de músculos, producir saliva o lágrimas. Segundo, ayuda con el movimiento de los ojos, nos permite sonreír, hacer gestos, mostrar emociones en el rostro. Tercero, ayuda a controlar el equilibrio y el sonido que entra a los oídos. Cuarto, forma parte de algo llamado formación reticular, que es una red que va por todo el tronco encefálico y ayuda a controlar acciones automáticas del cuerpo. Investigando con más detalles nuestro caso, vimos exámenes e imágenes que mostraron una lesión en la parte del cerebro justamente en esa área.
caso resuelto. Esta enfermedad se llama síndrome Miller-Gumbler. Este síndrome es causado por una lesión en la parte vertebral del puente de Barolio. Se caracteriza por la parálisis de un lado de los nervios faciales y o del nervio abductor, acompañada de debilidad en el brazo y la pierna del lado opuesto. Bueno, en este momento les presentaremos un caso de una paciente de 60 años, los cuales sus familiares han estado bastante preocupados porque notan cambios en su memoria desde hace unos 5 años atrás. La paciente empezó con pequeños despistes como olvido de mensajes o repetirlos varias veces porque creía que ya los había dado. Luego empezó a olvidar artículos del mercado, empezó a necesitar ayuda para sus tareas bancarias y por último sus familiares notaron que la paciente había tenido cambios afectivos, como presentar sentimientos de inutilidad, de frustración y de tristeza. Si la persona está teniendo problemas cognitivos y de memoria, podría tratarse de una afectación en una estructura subcortical llamada hipocampo. El hipocampo hace parte del sistema límbico. Se llama así porque su forma parece un caballito de mar. El hipocampo se encuentra en el interior de los lóbulos temporales y se compone de 3 partes: el hipocampo como tal, el giro dentado y la corteza subicular o subículo. Está conformado por células piramidales. El hipocampo tiene algunas capas de tejido que son la capa plexiforme, que es la más externa, la capa oriens, la capa piramidal, la capa radiada y la capa lacunoso-molecular. De igual forma, el hipocampo se divide en 4 regiones: región 1, o también llamada CA1, región 2, CA2, región 3, CA3 y región 4, CA4. Las células principales del giro dentado son las células granulosas que tienen axones llamados fibras musgosas, que se conectan con las células piramidales en la región 3, CA3 del hipocampo, pero también contiene algunas células piramidales que están debajo de las células granulosas en una capa llamada capa de células polimórficas. En el exterior de esta capa hay otra capa llamada capa molecular. La capa molecular del giro dentado está formada por fibras nerviosas que llegan desde el hipocampo. El hipocampo recibe información de varias partes del cerebro por diferentes vías, como lo son vía perforante lateral y perforante medio. Proviene de la corteza entorreal relacionada con el olfato, la vista y el oído. Banda diagonal de Broca ayuda a que el hipocampo se comunique con otras partes del cerebro al momento de recibir información. Corteza prefrontal. Esta área del cerebro evita señales al hipocampo involucradas en el pensamiento, la toma de decisiones y las emociones. Bueno, algunas funciones del hipocampo son ayudarnos a aprender y recordar cosas, ya que se recibe información y la convierte en recuerdos duraderos. Además se relaciona con la memoria del trabajo, la memoria implícita y la memoria declarativa. Algunas partes específicas del hipocampo pueden influir con la agresividad y la rabia. Estas están conectadas con la regulación de hormonas y las funciones endocrinas. Como la mujer de nuestro caso está presentando problemas de la memoria, podemos deducir que la estructura que está siendo afectada en este momento sería el hipocampo. Caso resuelto, paciente está presentando la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una afección neurodegenerativa que afecta la función cerebral y se manifiesta principalmente en adultos mayores. En esta enfermedad el cerebro se va encogiendo y las neuronas mueren. Se considera la causa más común de demencia. El síntoma más conocido, como vimos en el ejemplo, es el deterioro gradual de la memoria. Como vimos, las estructuras del tronco encefálico y las estructuras subcorticales son de gran importancia para nuestro funcionamiento y están interconectadas, por lo que su afectación podría desencadenar diferentes patologías que tenemos que tener en cuenta a la hora de un diagnóstico.